A mí me impactó muchísimo ver menores, jóvenes y niños que se unen a estos flujos migratorios y que a esta movilidad de las personas y que viajan solos, que viajan sin sus familiares, exponiéndose a diversas cuestiones, no solamente ambientales, sino de violencia, de malos tratos, una serie de condiciones deplorables. Entonces, eso me ha llamado muchísimo la atención. En algunos casos se trata de reunificación familiar, pero en otros casos se trata de precisamente de búsqueda de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la sobrevivencia es vital. La sobrevivencia está en el fondo de muchas de las historias de vida que hemos visto. Sartre dijo, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y de eso se trata, de tomar lo que hay, lo que nos fue impuesto o heredado, y moldearlo para buscar ser nuestra mejor versión. Y aquí conoceremos a esos personajes que se han atrevido, que se han arriesgado a transformar su realidad, y espero que tú y yo encontremos la motivación para hacer lo mismo. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos Podcast. Hoy vamos a platicar con la doctora Patricia Vargas. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara y quien además se ha dado a la tarea de estudiar el fenómeno de la crisis migratoria en México. Gracias por acompañarnos una vez más en Entornos Podcast. Yo soy Cristela Gutiérrez y me da muchísimo gusto saludarte. Como cada semana vamos a tener una charla muy interesante. La idea es encontrar esas herramientas, encontrar el conocimiento, las anécdotas que nos ayuden a ser mejores personas y estar mejor con nosotros mismos. Y como lo escuchabas ya hace un rato, está con nosotros Pati Vargas. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara, investigadora, y bueno, con ella vamos a tocar un tema que a mí me parece muy sensible y delicado, que es los migrantes en México, que se ha convertido en un camino de terror. Pati, gracias por estar con nosotros. Cris, muchísimas gracias por estar aquí y por invitarme, por compartir con tu público, y me siento muy contenta de poder estar con ustedes este día y hablar sobre este tema que compartimos muchos en México. Sí, caray, porque todos tenemos conocidos, sino familiares directos o muy cercanos que son migrantes, y que es un fenómeno que estamos viviendo en México. Bueno, lo hemos vivido siempre, pero en los últimos meses tal vez lo escuchamos mucho más en las noticias. Y antes de entrar a esto, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que decides o te encuentras con estos temas de migrantes, te apasiona y empiezas a investigar y a conocer sobre este tema? Bueno, mi formación es medicina, o sea, yo estudié medicina. Cuando yo terminé de estudiar medicina, después fui a hacer una maestría en demografía. Cuando terminé, para obtener mi grado académico, precisamente, yo empecé a trabajar con un tema que tenía que ver con población y salud, que era trabajar cuestiones de percepciones de la salud en comunidades indígenas de Jalisco, es decir, en toda la zona wixárika. Cuando me fui a hacer el trabajo de campo, lo que yo me encontré era además de investigar todas las cuestiones de salud, lo que me encontré es la movilidad de la población. Y ellos tenían que bajar de la sierra e irse a trabajar a Nayarit. Y me acuerdo muy bien porque tenían que atravesar un río para pasar de los lugares a los lugares donde estaban los sembradíos de tabaco y de chile de Nayarit. Y entonces ellos me dijeron una frase que me quedó muy grabada: este es nuestro norte. Nosotros también tenemos que cruzar un río. Es cierto. Y este río lo tenemos que cruzar precisamente para ir a trabajar, para obtener dinero para nuestras familias. Y entonces desde ese momento
estos procesos migratorios, estos procesos de movilidad de la población, en este caso de movimientos al interior de nuestro estado, entre nuestro estado Jalisco y el estado de Nayarit. Ahí hay un movimiento poblacional que es temporal y que tiene que ver con los cultivos, ¿no? Entonces ahí empezó mi interés por la migración. Después, conforme pasó el tiempo, pues también he trabajado temas de migración, y hace unos 5 o 6 años también trabajé con una investigación junto con investigadores de la UNAM que era de migración de tránsito, que tenía que ver con migración de tránsito y derechos humanos, que trabajamos en todos los albergues, desde el sur de México hasta el norte, conociendo todo el trayecto, las experiencias de migración de las personas, etcétera. Dices algo muy interesante, la migración, y tal vez la vemos como solo quien se va de su país, pero dentro hay mucho movimiento, ¿no? Dentro del país, y todas estas comunidades indígenas, lo vemos aquí en Jalisco, en el sur de Jalisco, todo el movimiento que hay con muchas comunidades indígenas trabajando el campo también, que son temporadas y que también sufren un montón de falta de derechos humanos, etcétera. ¿Por qué, si la migración ha sido la constante a lo largo de la humanidad? O sea, las comunidades se hicieron gracias a los que anduvieron de un lugar a otro hasta que descubrieron la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Por qué está tan satanizada? ¿Por qué pareciera que estamos haciendo algo malo, indebido, cuando la gente solo se mueve, como lo dice el nombre de este programa, para cambiar sus entornos y mejorar sus oportunidades? Bueno, quienes nos hemos encargado, y me incluyo porque todos hemos contribuido a esta percepción de las movilidades humanas en un sentido negativo, no en un sentido positivo. Y entonces lo que vemos, lo que muchas veces se ve a simple vista es desde las políticas públicas, desde quienes se encargan de gobernar y de hacer todas las cuestiones que tienen que ver con la migración, de hacerla ver quizás como un peligro para los estados-naciones, quizás como una amenaza a la seguridad de los pueblos. Más sin embargo, no hemos resaltado todos los aspectos positivos que deja la movilidad de las poblaciones, estos movimientos humanos en cada una de las comunidades donde llega o en las comunidades que reciben personas. Hay muchos aspectos positivos que tienen que ver con contribuir a los ingresos de las comunidades a las cuales llegan. Si nosotros vemos las personas, nuestros mexicanos que trabajan en Estados Unidos, llegan a trabajar en Estados Unidos y aportan a la economía estadounidense porque pagan sus impuestos, pero a la vez indirectamente apoyan a las economías estadounidenses en la reproducción familiar de las familias de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que se van a trabajar a Estados Unidos se dedican, por ejemplo, las mujeres a cuidar niños en hogares de familias de norteamericanos. Esto hace posible que el padre y la madre puedan salir a trabajar a sus labores en las economías de cada uno de los lugares en los cuales se desempeñan. Entonces, este trabajo ayuda a la reproducción cotidiana, a la reproducción social de las comunidades. Igualmente, en nuestro país, cuando nosotros recibimos población, te lo pongo en el sur de nuestro país, en Chiapas, muchas personas de Guatemala ingresan a nuestro país a trabajar en la recolección del café en muchas haciendas y lugares en Chiapas. ¿Qué están haciendo? Ellos necesitan trabajar porque necesitan un ingreso para la reproducción de su vida, de sus familias en sus lugares de origen, por ejemplo en Guatemala, pero también contribuyen como una mano de obra que trabaja y hace posible que este tipo de trabajo y el café sea recolectado, sea exportado y llegue hasta a nuestros hogares. Parte del trabajo de estas personas está en muchas de las cosas que nosotros comemos y utilizamos cotidianamente. Entonces, yo creo que hay un lado muy positivo de la migración en donde todos salimos ganando. Creo que a lo largo de la historia ha quedado claro que es necesaria, ¿no? Sin embargo, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de todas las cuestiones políticas que conlleva, que tal vez eso sea la parte que nos hacen creer que es malo
¿no? O el no tener los papeles, yo no tengo nada. Y bueno, platicando ya justo sobre esto y cómo fuiste descubriendo esta parte de la migración, haces un estudio, dices, bueno, realmente me interesa bastante y entonces tienes ya una relación directa con muchos migrantes. ¿Cuál crees tú que son las razones que los hacen dejar su país, sus hogares, sus familias y todo lo que viven, ¿no? Las vivencias que tú te compartieron, las experiencias que te dijeron, ¿qué te impactó también? Mira, a mí me impactó muchísimo ver menores, jóvenes y niños que se unen a estos flujos migratorios y que a esta movilidad de las personas y que viajan solos, que viajan sin sus familiares, exponiéndose a diversas cuestiones, no solamente ambientales, sino de violencia, de malos tratos, una serie de condiciones deplorables. Entonces, eso me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Menores desde 10 años, 11 años, 12 años, entre la niñez, ese tránsito tan difícil que es entre la niñez y la adolescencia, eso es muy notable. Y en algunos casos se trata de reunificación familiar, pero en otros casos se trata de precisamente de búsqueda de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la sobrevivencia es vital. La sobrevivencia está en el fondo de muchas de las historias de vida que hemos visto, ¿no? La sobrevivencia en casos de en tu lugar de origen no contar con los recursos económicos necesarios o con trabajos dignos y decentes que te permita sobrevivir y a tus familias también. Pero también encontramos algunos casos que tienen que ver con movilidades de la población por desplazamientos, es decir, por violencia que se está ocasionando en los lugares en donde residen y salen huyendo de sus países por las cuestiones de violencia. Entonces nosotros podemos encontrar en este grupo de personas que deciden hacer estas trayectorias, que deciden realizar estos movimientos, múltiples causas. Sabemos por todas las investigaciones, y no les tengo que decir porque lo oímos todos los días, que las causas por motivos económicos son las principales, pero también hemos encontrado ya causas que tienen que ver con violencia, causas que tienen que ver con despojos. Entonces yo creo que conforme ha ido transitando y transcurriendo el tiempo, se han ido transformando las causas de la migración y encontramos ya algunos otros motivos, ¿no? Me platicabas antes de arrancar la grabación de este podcast que el estudio que hiciste fue en los albergues. ¿En cuántos albergues, solo en Jalisco, estuvieron en otros lugares? ¿En qué consistió? Platicamos. Bueno, estuvimos en diversos lugares de la República Mexicana, evidentemente aquí en Jalisco, pero estuvimos también en Chiapas, estuvimos también en Tijuana, estuvimos también en algunos que hay en Aguascalientes, algunos que hay también en Veracruz, hay otros también en Tabasco, hay otros también en el Estado de México. Entonces es toda una ruta, la ruta que seguimos generalmente es esta ruta que viene desde Chiapas, agarra un pedazo que tiene que ver con el Atlántico y se regresa otra vez hasta el Pacífico y sigue esta ruta del Pacífico hasta llegar al norte, ¿no? No agarramos la del Golfo hasta seguir hacia el norte porque las condiciones de violencia nos ponen en peligro también a quienes realizamos estas actividades, entonces preferimos esta ruta que tenía que ver con partir de Chiapas, pero una parte del Golfo, regresarte por el centro occidente y agarrar otra vez hacia el norte, ¿no? De hecho, son las dos rutas que suelen seguir los migrantes. La que va por el Golfo se sabe que es sumamente peligrosa y también para los migrantes pues muchos quedan en el camino, ¿no? Por la violencia, por los grupos delictivos, pero muchos se arriesgan porque se dice, no la conozco, es la verdad, pero se dice que es más corta,
que tal vez llegas en una semana o algo así, y la que viene por el Pacífico se duplican los tiempos de recorrido, ¿no? Pero es un poco más segura. En estos tiempos no sé si es más segura, pero parece que es más segura. Sí, y también, o sea, lo importante es que en toda esta ruta que hay de los albergues tienen posibilidades de recibir apoyo en estos lugares, ¿no? Desde les permiten contactar a sus familiares en el país, en su país de origen, los contactan telefónicamente con ellos para que sepan en dónde están, sepan por dónde van. Desde que ingresan al país, si ingresan al país y van a un albergue, los registran. Y entonces si vuelven a ir a otro, ya tienen como una trayectoria que van siguiendo para ver por dónde van, ¿no? Y si están seguros. Y tienen la oportunidad de que les den alimentos, de recibir atención médica, de recibir atención jurídica, una serie de cosas atención psicológica, una serie de cuestiones que son fundamentales cuando la gente va en estos procesos de movilidad. Es un recorrido de vida o muerte para todos los que se arriesgan a empezar este trayecto. O sea, realmente hasta los que creen que van seguros pueden arriesgar su vida. Entonces, qué padre que existan estos lugares, estos albergues donde se les da cierto seguimiento, donde sus familiares pueden llevarles hasta cierto punto también hacia dónde van, ¿no? Sí, les pueden dar seguimiento en el trayecto, porque también esa ayuda les brinda, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de ser un país de mayor acogimiento, ¿no? Con una visión positiva de la migración, dado que nuestra historia está muy ligada a la movilidad de las personas. ¿Cuántos de nosotros tenemos un familiar en Estados Unidos y que también ha pasado por estas trayectorias? Esto nos debería de llevar a ser más comprensibles, ¿no? Pero no está pasando, ¿no? Lo vemos, o sea, ya las noticias son quemados, desaparecidos. Ahora hablabas de los niños deben vivir un infierno cuando van solos. O sea, el miedo, digo, por muy valiente que seas, eres niño. La incertidumbre, el miedo, todo lo que te puede pasar en el camino y lo que seguramente viven antes de llegar, si es que llegan a su destino. Sí, yo creo que es un camino que pone en peligro la vida de las personas. Sí. Es un camino que pone en riesgo la vida de las personas y que en estos momentos deberíamos de repensar qué es lo que se debe hacer para que estos flujos sean seguros, porque finalmente es un derecho, el derecho a moverte, el derecho a la libertad de tomar una decisión y moverte al lugar donde tú quieras estar, es un derecho humano que debes de tener, ¿no? Y hemos visto cómo el cambiar de lugar, de un lugar a otro, nosotros le llamamos entornos al programa, a este podcast, justamente por eso, porque a veces cambiando lo que te rodea, cambiando lo que hay en tu alrededor, resulta que hay una mejor versión, o descubres cualidades, talentos, o despierta en ti una onda de supervivencia que te hace darte cuenta que puedes hacer un montón de cosas. Y hemos visto cuántos migrantes o inmigrantes hay en otros países, incluso de otros países en México, que logran algo exitoso. Los entornos cambian, pero ¿quiénes cambian los entornos? Las personas. Las personas, exactamente. Tenemos que cambiar nosotros. Las personas somos quienes construimos nuestros entornos para compartirlos con otros. Exactamente. Pero a veces hay que salir de donde estamos para poder hacerlo, ¿no? Sí. Porque ya llegamos de repente a lugares como en una rutina o un ciclo constante del que nos cuesta trabajo salir, a lo mejor de la pobreza, a lo mejor de la violencia, a lo mejor de ciertos barrios inseguros que dices, me tengo que ir de aquí, y cuando te vas encuentras algo totalmente distinto. Lo peor que podemos hacer es ver como natural lo que no es así. Ver como natural la existencia de la violencia. Ver como natural la presencia de las muertes en lo cotidiano en nuestras vidas. Ver como natural la presencia de la violencia en cualquier ámbito. Y nos estamos acostumbrando. Entonces yo creo que no podemos permitirnos naturalizar cuestiones que
no podemos permitir como sociedad ni como personas. ¿Cómo te ha cambiado a ti como persona estar en contacto con los migrantes, conocer sus historias, verlos? ¿Qué es algo que dices, esto me impactó de una forma sorprendente, esto me dolió, esto me hizo aprender y yo creo que he cambiado en este aspecto? Mira, precisamente desde que yo fui a la sierra, me impresioné al ver en los campos recolectando el tabaco, las hojas de tabaco, a familias completas, desde los pequeños hasta los grandes. Me impresionó tener que atender un parto en uno de esos lugares, en el suelo, sin ninguna atención médica, sin nada, con las manos vacías. Me impresionó, o sea, en qué condiciones vive la gente la movilidad, ¿no? Me impresionó que yo no pensé que en los albergues iba a prestar atención a la salud. Me impresionó que di consulta médica en los consultorios de los albergues. Me impresionó tener que quitar las suturas de alguien que había perdido un brazo. Me impresionó atender a una mujer embarazada que venía caminando desde El Salvador y que estaba en sus últimas semanas del embarazo. Entonces, eso te hace cambiar y te hace pensar que puedes hacer cualquier cosa. Y mover lo que sea, ¿no? Y mover lo que sea. Es que sí, de verdad que creo que no nos podemos imaginar, quienes hemos tenido la fortuna de no tener que irnos de un lugar a otro en esas condiciones, de lo que viven, del miedo diario, del no saber si los van a violar, si los van a matar, si les van a pedir algo a cambio de un vaso con agua, si se pusieron en una banqueta y los quitan y los corren, porque sabemos de todos esos asentamientos que ahora se dan a lo largo del país y que la gente les tiene miedo, cuando son gente que tiene tal vez más miedo que nosotros, ¿no? Es que es eso, es muy curioso, por ejemplo, ver cómo llega una persona a un albergue y ver cómo cambia. Generalmente les dan, no pueden estar ahí un mes viviendo, no les dan un plazo para estar 3 o 4 días. Ver de cómo llega a cómo en el transcurso de los días va cambiando. Llega, no quiere que nadie se le arrime, no quiere hablar con nadie, totalmente a la defensiva, y conforme llega, duerme, descansa, se baña, establece contacto con sus familiares, ve el entorno, que no es un entorno agresivo y violento, empieza a soltarse, ¿no? Empieza a cambiar su comportamiento. Entonces, quizás las reacciones que uno observa de una persona que te hace sentir algo cuando se te acerca, no es que ella sea una persona violenta, es un reflejo de lo que ha vivido. Es el reflejo de lo que ha vivido, de las agresiones que ha sufrido. Entonces está totalmente a la defensiva, está defendiendo su vida, ¿no? Entonces sí es imprescindible que cambiemos los discursos, es imprescindible que cambiemos los estigmas que tenemos sobre las personas y sobre nuestro propio comportamiento hacia ellos, ¿no? En un país, y yo siempre lo digo, que esto no debería ser algo que nos dé orgullo, mucho menos a un gobierno. Presumir que uno de los pies de la mesa que los mantiene vivos en la economía es las remesas. Presumir en un informe que recibiste millones de remesas, eso debería ser una vergüenza desde mi perspectiva, porque eso habla de toda la gente que se fue porque aquí no encontró trabajo. Es el dinero de todos los que se fueron porque aquí no encontraron oportunidades. Precisamente las remesas son eso, son el sustituto del ingreso familiar. Esos son las remesas.
No son remesas que llegan para construir una industria o poner una empresa. Es dinero que llega a los hogares de las personas porque tienen que pagar renta, tienen que pagar médicos, tienen que pagar los útiles de las escuelas de los niños, los zapatos de los niños, pagar los servicios luz, agua, el predial. Es el sustituto de un ingreso familiar. Claro, yo cada que escucho en un informe o algún político presumiendo eso, digo, cuánta ignorancia, amigo. O sea, ¿cómo puedes presumirlo? Y sin embargo, México, la economía mexicana depende de las remesas. ¿Y por qué somos tan insensibles ante esta situación? Es decir, vivimos de eso. Y aún así vemos pasar a los migrantes y les tenemos miedo, nos dan asco, están sucios, ensuciaron la calle, ya pusieron su casita de campaña. ¿No conoces a algún familiar que vivió algo similar? Yo creo que todos lo sabemos. Que incluso vive mejor, sí, en Estados Unidos, en su casa, con su coche, y tal vez tiene un trabajo, pero manejan con miedo a que los agarren. ¿Por qué un mexicano se transforma allá? No porque allá vive feliz y su educación, no, tienen miedo. Manejan con precaución para que no los detengan por si no traen papeles, nunca les falla una luz del auto, ¿no? Nunca, o sea, se comportan distinto, pero también es por miedo. Sí, entonces, bueno, son muy similares las condiciones, ¿no? Si nosotros preguntamos a nuestras familias o a nuestros amigos que conocemos, muchos llegaron a vivir con otros familiares o con otros amigos. Así es. En casas donde vivían 6, 7, 8, 9, 10 personas compartiendo para pagar la renta juntos, ¿no? Compartiendo los gastos. Compartiendo los gastos, viviendo en un cuartito. Así para es. Poder mandar los dólares y que los presidentes aquí presuman las remesas. Eso a mí, no sé, me causa un poco de escozor cuando oigo eso. Sí, así sucede, porque y la estadística es muy clara. Generalmente, cuando analizan los economistas el Producto Interno Bruto, que es este dinero que tiene el país en su conjunto, y observamos siempre que aparece, hay dos cuestiones que siempre aparecen juntándose en primero, jugándose el primero y segundo lugar siempre, los ingresos de petróleo o los ingresos por remesa. O sea, siempre, a veces está unos arriba y otros abajo, y así es, están en las cuentas nacionales. Sí, están en los informes de los presidentes, eso es peligroso. Y bueno, otra cosa que me llama justo la atención de todo esto, y también retomando el tema de los albergues, de lo que hablábamos, los albergues dan esta seguridad, llamadas con tus familiares, seguimiento, un poco de calma, limpieza, comida, si necesitas apoyo médico, psicológico, nos platicabas. Es decir, hay esos pequeños espacios para respirar en tu trayecto. Esos pequeños oasis. Exacto, para poder agarrar aire y decir voy por más, ¿no? Y ver hasta dónde alcanzo a llegar. ¿Qué pasa con el gobierno? El gobierno está apoyando, México se convirtió realmente en el patio trasero, México realmente está frenando, México realmente está frenando, pues sí, a los migrantes para que no lleguen a los Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué te tocó ver? ¿Qué lograste palpar de esta parte? Bueno, lo que nosotros vimos es toda esta parte que hay de qué tanto o no hay injerencia de Estados Unidos en México. Y una de las preguntas que hacíamos era si ellos habían visto a agentes norteamericanos en México. Y respondían que sí. Y les preguntábamos cómo sabían que no eran mexicanos. Y entonces nos decían por la forma de hablar, por la forma de vestir, por la forma, o sea, y bueno, sabemos que siempre se ha negado la injerencia directa de personal estadounidense en México. Es una hipótesis que ahí queda el aire. Yo no lo he comprobado directamente de haberlos visto, pero a través de las voces indirectas de los migrantes ha quedado asentado eso en documentos. Pero también es esta cuestión de hacer como
México no acepta ser un segundo país de recepción de migrantes, ¿no? Pero sin embargo, están entrando aquí, están en nuestro país, de diferentes nacionalidades. Sabemos que menos del 1% de la población de México registrada son personas extranjeras que vienen de otro país, ¿no? El primer lugar evidentemente lo ocupan los norteamericanos que vienen a México. Esto es ya contabilizado, o sea, más regular, ¿no? El primer lugar lo tienen los norteamericanos que viven en México, y nosotros vemos, por ejemplo, aquí tenemos a Jijic, ¿no? Tenemos norteamericanos y canadienses, tenemos Baja California Norte y Baja California Sur, que también tienen abundante población norteamericanos viviendo, tenemos, por ejemplo, Cuernavaca, tenemos diferentes lugares específicos de México que tienen importante población de norteamericanos. Pero también sabemos que el segundo lugar son los venezolanos, luego los hondureños, argentinos, brasileños, guatemaltecos. Entonces, aunque son un 1%, que es muy poca población, pero sí tenemos una diversidad de países de Centroamérica y del sur del continente americano viviendo en nuestro país, ¿no? ¿México expulsa más de lo que recibe? Claro que sí, aunque llegó un momento en que se decía que la migración, el saldo neto ya era cero, que se compensaba de los que llegaban con los que se iban, entonces que teníamos ya un saldo migratorio cero, pero sin embargo los flujos han continuado, ¿no? También tuvimos un boom, una época de un boom en las décadas pasadas de retorno. De migrantes que llegaron de México, de mexicanos que regresaron al país. Entonces también tuvimos un boom del retorno. Todavía permanece, ha disminuido el flujo de retornados, pero todavía hay un gran flujo que está regresando de familias y de niños a nuestro país, a sus lugares de origen. Y es un movimiento que es un flujo que continúa y pues que se ha complejizado. No solamente salen, unos retornan, tenemos migrantes en tránsito, tenemos gente que viene a vivir de otros países aquí. Entonces, tenemos una diversidad de movimientos migratorios, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar ya nuestra mentalidad. O sea, estamos en una sociedad que es de todos y por lo tanto estamos en una sociedad global y tenemos que convivir con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes credos, de diferentes colores, y tenemos que convivir con todos, ¿no? En este proceso... Y con respeto. ¿Qué es lo más importante? Respetando. Claro. Respetándonos unos a otros, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. En estos recorridos que hiciste, en esta cercanía con los migrantes, desde tu perspectiva, porque se ha hablado mucho también de si las caravanas son un movimiento político que tiene un fin de afectar a un país o son realmente grupos que se unen por necesidad. Porque también fue un fenómeno, un boom de repente, ¿no? Era muy común saber que iban y venían, sabíamos que siempre había migrantes, pero no en grupos tan grandes, no organizados de esa forma. Lo que yo considero que tiene que ver también con cómo se fueron transformando los flujos, con la conservación también de la seguridad. Eso tiene que ver también con este surgimiento de todas las manifestaciones de grupos armados en nuestro país, de la delincuencia organizada, ¿no? Conforme se fueron filtrando y se fueron apoderando de las rutas y de los trayectos y se fueron dando con mayor frecuencia, la gente se fue uniendo y juntando y saliendo en caravanas para protección y para hacer también visible lo que era invisible. Es también una organización social, o sea, no podemos decir que solamente, o sea, hay muchas cuestiones en medio de esto, o sea, es una cuestión que tiene que ver con agruparte para sobrevivir, pero también es una cuestión de agruparte para hacer visible una cuestión que es constante y que está invisible.
Y entonces tenemos que juntarnos para exigir nuestros derechos. ¿Y han cambiado? Entonces yo creo que es no es como una directriz de es por esto, sino que es una mezcla de muchas cuestiones ahí, ¿no? Es poner en la mesa de discusión, aquí hay este fenómeno, a los políticos, ¿qué van a hacer con él? Y nosotros tenemos derecho a movilizarnos, nosotros tenemos derecho a transitar ¿Y esto ha mejorado las condiciones de los migrantes en tránsito o solo nos han hecho ver el infierno que viven? Lo que tenemos que ver es que ha habido un cambio en la política, ha habido un cambio en lo escrito, o sea, México ha firmado todos los acuerdos internacionales de cómo hacer una migración segura, ordenada y legal, ¿no? Que puedan tener algún documento mientras transitan, etcétera, etcétera. Evidentemente, ese es un gran avance, aunque no parezca, ¿no? Porque al menos ya están. Porque al menos hay escritos y tú firmaste acuerdos y firmaste legislaciones y cambiaste tu ley de migración en el 2010. O sea, tenías una ley anterior que no incluía los derechos humanos, ahora tienes otra ley. Entonces, si tienes una ley, tienes que ser coherente de lo que tú tienes en los documentos con tu práctica, que eso es lo más difícil. Esa es la parte más difícil. Operativizar, o sea, llevar a la práctica lo que tú tienes en el papel. Hacer que las instituciones que cuidan esto, que se encargan de estas cuestiones, cumplan con lo que esté escrito. Tratar a las personas como se merecen. Tener lugares dignos donde puedan estar. Brindarles atención, que puedan recibir de orientación, de atención médica, etcétera. Entonces yo creo que tenemos este proceso ya que tiene que ver con la expedición de leyes, acuerdos que ya se firmaron, pero ahora tenemos que cambiar la praxis, hacer que las instituciones funcionen en esta lógica de la mejor manera posible, pero también tener infraestructura suficiente para ello, ¿no? Y esto requiere no solamente palabras, sino hechos y dinero, porque no es gratis, presupuestos, ¿no? Para que todas las cuestiones funcionen adecuadamente, ¿no? Tú que eres, también que tienes este conocimiento en materia de salud, sabrás que con la migración vienen un montón de problemas, sobre todo psicológicos y también sociales, en las familias, ¿no? Porque hablamos de desintegración, a veces separación para siempre, los hijos se quedan en un lugar, los padres se van a otro lugar, un hermano se va, el otro se queda. Entonces eso trae como muchos conflictos también emocionales, no solo en el migrante, sino en las familias, ¿no? Lo que tenemos es, hablando de entornos, son relaciones que se transforman. Entonces lo que tenemos son relaciones que se transforman, de ser relaciones cara a cara a ser relaciones en la lejanía, ¿no? Y esto implica una cuestión que tiene que ver evidentemente con la salud mental y que se afecta tanto en las personas que están en el proceso de movilidad, en los propios individuos que están migrando y que llegan a vivir a otros lugares, como en las familias donde sus relaciones familiares y sus estructuras se transforman, ¿no? Entonces es todo un entorno que se transforma y esto tiene también que tomarse en consideración. Es lo que pasó con lo que vivimos en la pandemia. Vimos problemas, cuestiones que trastocaban la salud mental ha habido siempre. De repente se vieron exacerbados, ¿por qué? Se vieron exacerbados porque hubo un trastocamiento de las relaciones sociales. Los jóvenes se quedaron encerrados en sus casas, perdieron sus relaciones de amistad, sus compañerismos en la escuela, sus relaciones con los profesores, etcétera, etcétera. Se establecieron de forma diferente, en la lejanía. Entonces eso
trastocó la vida de las personas. Es lo mismo que les pasa a los migrantes y a sus familias. Sus relaciones personales, sus relaciones familiares se transforman. No están en la cercanía, están en la distancia. No están rotas. Exacto. No es que un padre no sienta cariño por sus hijos, sino que toma una decisión para la sobrevivencia de la familia. La relación se transforma. Y esa transformación es con la que tenemos que aprender a convivir. Es como cuando nos encerraron en nuestra casa y tuvimos que aprender a tomar clases en línea, a relacionarme con maestro en la distancia, en mi trabajo en la distancia, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a ser resilientes. Tenemos que ser una sociedad resiliente en muchos aspectos, ¿no? Para aceptar todas las transformaciones que se presentan a lo largo de nuestras trayectorias personales, de nuestras trayectorias familiares y de la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener, elementos que nos permitan aceptar la transformación de las relaciones que estamos viviendo, de la sociedad en la cual estamos viviendo, que se está moviendo constantemente. Entonces yo creo que tenemos que hacer muchos aprendizajes que todavía nos faltan, ¿no? Y que muchos o la mayoría de las familias y los migrantes y las familias de los migrantes tal vez no están, ni lo tienen tan presente, no están tan preocupados por el sobrevivir, el tener una mejor calidad de vida, el acoplarme, vivir acá, el no alejarme tanto de los que se quedaron, que se les olvida esa parte de la salud mental y que luego entonces encontramos un montón de familias que se sienten abandonadas, solas, con muchos vacíos, ¿no? Que no logramos amarrar esta parte, como bien lo decías, es una parte que aún falta trabajar mucho. Sí, porque finalmente, o sea, yo trabajé un tiempo también en el Centro Universitario de Los Altos. Entonces, la región de Los Altos es una región de las regiones tradicionales de migración a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, uno al platicar con los jóvenes, precisamente en el Centro Universitario, hay jóvenes que sus familias, su papá está en Estados Unidos, su mamá está en Estados Unidos, ellos mismos en las vacaciones se van a trabajar a Estados Unidos, o sea, tienen una dinámica ligada a la migración cotidianamente. Entonces, sí, ahí podemos ver estas cuestiones que tienen que ver con la migración y la salud mental, estas cuestiones de no aceptación de los procesos que se están dando, de estos sentimientos de abandono, cuando en realidad no es un abandono, ¿no? Entonces hace falta trabajar estas partes de nuestras vidas para aceptar que las relaciones se transforman y cambian. Es como cuando tú te casas con alguien, te casas y estás muy enamorado, pasan los años y la relación se transforma. Pasan los años y uno dice, ¿dónde lo regreso? O sea, es que las relaciones se transforman. Ese enamoramiento no está, cambia. Sí. Entonces tienes que aprender a ser amigo, tienes que aprender a entender estas transformaciones. No es que no te quieran, no es que no hay amor, sí hay amor, pero ese periodo de enamoramiento se rompe, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. O sea, no es que la relación se acabó, no, la relación se transformó. El padre, la madre no puede estar presente en ese momento contigo aquí pegado porque está en otro lugar, pero está mandándote lo suficiente para la sobrevivencia. Entonces, yo creo que hay que entender esta transformación de las relaciones y que nos cuesta trabajo no es fácil. retomar, ¿no? Claro. Nos cuesta trabajo trabajar estas cuestiones. La migración también tiene otro rostro, que es el lado contrario, el lado que no es de los migrantes, sino de la política de los países. Entonces, tú casi al arranque de este podcast nos hablabas de cómo un migrante llega y contribuye a la economía del país, al desarrollo humano de ese país, a su país mandando dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, porque para los políticos recibir a los migrantes también tiene un costo, por eso muchos países no quieren tener más migrantes, ¿no? Por la seguridad, por la economía, por los derechos que se les quita a sus habitantes o los trabajos que se supone que se les quitan a sus habitantes. ¿Qué parte? ¿Cuál es esa otra cara? ¿Existe realmente? Es como lo quieras mirar. Es como tú lo quieras mirar. Te voy a poner el ejemplo de la economía estadounidense. En la actualidad,
ya no migran las personas con bajos niveles de escolaridad. Lo que estamos viviendo ahora, que los mexicanos que se van a Estados Unidos ya tienen una formación escolar, por lo menos de más allá de la secundaria. Nuestro país invirtió en educar a estos individuos, porque la educación en México es gratuita. Entonces ya hizo una inversión inicial. Esta inversión inicial está pasando directamente como una subvención a la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está recibiendo personas que ya tienen un nivel educativo. No tiene que darles primaria, como fueron las primeras generaciones de migrantes que a lo mejor se fueron sin la primaria terminada. No, ahora ya no está recibiendo este tipo de personas, ahora ya está recibiendo personas con un mayor nivel de escolaridad. Entonces, esta fue una inversión de nuestro país que está saliendo y que está llegando con una población formada a la economía norteamericana. Los que llegan van a pagar impuestos, porque los incorporas a trabajos donde le cobran los impuestos, ¿no? En México, que también está recibiendo ya un flujo de migrantes importantes, si los acomodas en la economía formal, como deberías de acomodar a tus mexicanos, también estarías recabando impuestos. Que esta es una forma de tener ingresos en el país que contribuye, ¿no? Entonces, eso, o sea, es un lado positivo que tienes que ver. Estamos en un país, México, que está transitando hacia el envejecimiento de la población. Tenemos que empezar a mirar a las poblaciones de jóvenes que van a llegar a nuestro país y que se pueden incorporar a los procesos productivos de nuestro país, como unos contingentes de población, como hace la economía norteamericana. La economía norteamericana también está hacia el envejecimiento. Entonces, les sirve la migración para dinamizar su economía, ocupar puestos de trabajos que otras personas no ocupan. Todos los que trabajan en la agricultura de Estados Unidos, la mayoría son migrantes, de diferentes nacionalidades. Y ese es un sector que produce ingresos a las economías nacionales. Entonces, yo creo que tenemos que pensar también en esta lógica positiva de cómo incorporar en el futuro, ver esta cuestión de sacar lo positivo de las migraciones, ¿no? Eso es muy importante. Exacto, sí. Ver esa parte, ¿no? ¿Cuál es la parte positiva? La parte positiva es cuando alguien tiene una experiencia migratoria y se fue a trabajar a Estados Unidos, aprendió un nuevo idioma, aprendió diferentes formas de trabajar, regresa a nuestro país. ¿Cómo lo incorporas a que sea un individuo productivo utilizando todos los aprendizajes que tuvo en otra sociedad? O sea, tenemos muchas formas de que nosotros podemos aprovechar los aprendizajes, el capital humano que hay, tanto de los que retornan como de los que llegan. Exacto, y de eso poco se discute, ¿verdad? Yo creo que esa es la cara de la migración que tenemos que ver, esta cara positiva, esta cara de aprovechar los aprendizajes, de aprovechar el capital humano que se está moviendo, tanto de los que regresan, retornados a nuestro país, como de la población que ingresa y que muchos tienen formación. A mí me tocó entrevistar personas, o sea, que salieron huyendo de su país de un día a otro por amenazas, con formaciones de licenciatura, de esto, del otro, o sea, no eran personas que no tuvieran una formación profesional, tenían y tienen formaciones profesionales. Entonces yo creo que podemos aprovechar los perfiles profesionales de personas que se incorporen a la economía mexicana. Cierto, qué interesante está esa parte del análisis. O sea, hay que ver los aspectos positivos,
que tiene esto, ¿no? No digamos en el ámbito cultural, ¿no? Sí, sí. Exactamente, esa parte de los idiomas, porque muchos regresan y se vuelven a ir a sus pueblos, y si sabían otro idioma, pues se les olvida con el tiempo, o entonces, nada más tienen el aprendizaje de una segunda lengua. Exacto. Aprendieron a incorporarse a diferentes sistemas productivos, quizás más tecnologizados, aprender a manejar otras cuestiones. Eso lo podemos aprovechar también en nuestro país, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Pati, pues vamos a ir cerrando, y yo quiero preguntarte antes, ¿traes algunos datos o algo que a mí se me escape, que a ti te parezca interesante y que te gustaría destacar? Bueno, a mí para que vean de lo que estamos hablando, del volumen que está, y no solo hablamos de México, sino hablamos del mundo. O sea, tenemos 281 millones de migrantes internacionales, de acuerdo a cifras del 2020. Tenemos 103 millones de desplazados en el mundo. Entonces, si nosotros sumamos los 281 más los 103, ya tenemos 383 millones, 384 millones de personas moviéndose en el mundo, ¿no? Esto es, o sea, para que veamos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de volúmenes de poblaciones moviéndose en el mundo. Y uno de los corredores más dinámicos es el de la migración de México, Estados Unidos, y ahora sumado toda la movilidad de población de Centroamérica y los países de Sudamérica. O sea, este es uno de los corredores de migración más importantes del mundo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, y eso es muy importante. Y por ejemplo, también con cifras del 2020 tenemos 294,000 personas que regresaron a nuestro país. La mayoría en el periodo 2015-2020. Aunque tenemos flujos más importantes, pero eso es para que se den una idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la migración es una cuestión de la movilidad humana y es mundial, no es exclusiva de nuestro país. En este momento, aunque muchas personas están transitando ahorita en nuestro país, también en otros lugares del mundo también hay personas en trayectos, movilizándose, migrando de África a Europa, etcétera. Entonces yo creo que lo podemos ver como un problema local, pero tenemos que ubicarnos en que es una cuestión que es mundial. La movilidad es una cuestión mundial y es una cuestión que no se va a detener. Ha sido parte de la historia de la humanidad. Las movilidades humanas van a continuar. Entonces debemos de aprender a ser sociedades resilientes, sociedades que se transforman, sociedades que buscan lo positivo de todos los fenómenos que estamos viviendo. Exacto. Y entre esto, el fenómeno de las movilidades de las poblaciones, que es una cuestión que podemos planear y que podemos mirar el lado positivo que dejan en las sociedades que las acogen y en las cuales llegan. Y tan solo miremos la historia de nuestros mexicanos en Estados Unidos. Así es, clara historia. Voy a decirte 4 palabras y me gustaría que tú me contestes lo primero que se te ocurra, frase, comentario u otra palabra, como tú te sientas más cómoda a partir de esa palabra. Fronteras. Poros. Sueño americano. No existe. Niños migrantes. Sufrimiento. Resiliencia. Reinventar. Perfecto. Y para cerrar, Pati, ¿cuál debe ser la actitud, el pensamiento, la acción que desde tu perspectiva deberíamos seguir todos para hacer una mejor sociedad en México para los migrantes?
¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestras trincheras, tal vez desde nuestras casas? ¿Cómo podemos ser mejores con esa población que va de camino? Si alguien llega a tu casa y toca y te pide, dame un taco, hácelo, por favor. Te está pidiendo comida. ¿No? La parte que decías, ¿no? Eso de tratarnos con respeto. O sea, si llega alguien y te pide, tengo hambre, dame un taco, hácelo. No te va a pasar nada. Yo traigo a veces en mis carros unos folletos que son de albergues. Entonces, cuando yo me paro en las esquinas y los veo, yo les entrego los folletos para que vayan, porque ahí los van a ayudar mejor que yo. Claro. Les van a dar orientación mejor que yo, ¿no? Y uno tiene que informarte. La primera cosa que yo tengo que hacer como persona es informarme. ¿Para qué? Para desmitificarme, o sea, para construir un pensamiento que me permita entender a la otra persona. Y a partir de ahí poderme relacionar con ella. No partir de una construcción que yo tengo, que tal vez me la hicieron los medios de comunicación o la vi en una nota roja, ¿no? Sino realmente informarme con información veraz, con información clara, que me permita relacionarme de mejor forma con otros, ¿no? Perfecto. Pati, qué gusto tenerte, qué bonita charla, qué interesante. A mí me apasiona este tema. Bueno, Pati Vargas, un gusto tenerte con nosotros, platicar contigo de este tema y espero que pronto nos podamos encontrar de nuevo. Muchas gracias, Cris, por la invitación, a tu público por estar presente, por escucharnos y por darnos un tiempo de su vida. Gracias, gracias y nosotros nos vemos la próxima semana. Esto fue Entornos Podcast. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify.